Si habéis devorado todos los vídeos del canal, puede que la propuesta que estáis a punto de ver os suene, porque la mencionamos ya hace mucho en un top de terror poco conocido, y es una de las que más conmueven, más sorprenden y tienen ese punto de utilizar de manera magistral los elementos que expone para potenciar el miedo cuando tiene que hacerlo. A Dark Song nos pone de espectadores en una casa en mitad de la nada junto a dos personajes, Sofía y una especie de medium, Michael, un ocultista. El motivo: está alquilado el lugar perdido de la mano de Dios para realizar un poderoso ritual con el que pretende establecer contacto con su hijo fallecido. Pero detrás de todo esto hay cosas, secretos y sorpresas que no conocemos y que no esperamos que dinamiten todo. Película intimista que nos habla del dolor de la pérdida, de hacer lo imposible por no alejarse de esa persona que se ha ido y de lo difícil que es preparar una ceremonia en la que pretendes jugar con un más allá siempre un poco imprevisible. Pequeña maravilla del horror moderno. Una religión inaudita, dos personajes comportándose de manera inusual y un suceso que planea poner fin al mundo tal y como lo conocemos. Ese es el pistoletazo de salida a Gaia, peli sudafricana que nos lleva tras los pasos de dos agentes forestales que se encuentran con un padre y su hijo viviendo como ermitaños en la naturaleza. Estos, convencidos de que el bosque está planeando su venganza contra la humanidad, intentan defenderse y convencer a los protagonistas de que tienen razón. Pero cuando comprueban que es posible de verdad que haya algo en ese lugar despertando, cuidado, puede que no estén tan locos. Película con una fotografía impactante y que sinceramente da gusto ver, con además varios temas a la vez que se van disparando a medida que profundiza su trama. Terror ecológico, clima postapocalíptico, horror psicológico y cierta dosis de surrealismo en un guión arriesgado e intrigante lleno de incógnitas y de, aviso, resolución compleja. Sinceramente, todo un viaje. Esta vez, un demonio es el encargado de llevarse el protagonismo del film. Kandisha, un espíritu de origen marroquí conocido por su belleza y su eterna sed de venganza. Una entidad muy interesante si queréis conocer más sobre ella, y donde, en la peli, aparecerá tras ser invocada por tres amigas que no saben realmente la que están a punto de liar. Una producción que va directa al grano y funciona como un tiro, además ayudada por su justa duración. Una vuelta de tuerca original gracias al mito del que parte, y que me recordaba mientras la veía continuamente a Candyman por las localizaciones y el contexto social en el que se mueve el film. Atreveos a conocer a este ser demoníaco, terrible y diferente. Nos pasamos a una historia real, uno de los fan footage más interesantes del terror moderno. Un frío paraje donde se oculta un mal que, la primera vez que la ves, te vuela la cabeza. El Paso del Diablo nos habla de lo ocurrido en 1959, donde fueron encontrados los cuerpos de 9 esquiadores en extrañas circunstancias, realmente inexplicables, todavía sin solución a día de hoy. Décadas después, un grupo de jóvenes planea viajar al lugar para filmar todo lo que ocurre e intentar averiguar qué pudo suceder en el pasado. Pero lo que encuentran sobrepasa la lógica y lo razonable, porque lo que existe en el helado desierto de nieve es muchísimo más retorcido a varios niveles de lo que imaginamos. Interesante en su comienzo y en la historia de la que parte, en su desarrollo y sobre todo en su última media hora, donde es capaz de volarnos la cabeza con las ideas que tiene. Si queréis ver una película realmente interesante y potente sobre uno de los espíritus y leyendas más famosas del mundo, La Llorona, estáis ante la mejor de todas. Eso sí, no esperéis una ensalada rancia de jumpscares como en el spin-off de The Conjuring o de la floja trilogía de The Wailer. El largometraje guatemalteco es una brutalidad dura y triste, y terrorífica en diferentes ámbitos, que nos habla de un suceso difícil de digerir del país latinoamericano, una guerra civil acontecida a mediados de los años 60, un genocidio total en el que murió gente inocente, y es ahí donde se centra el film. Una mujer y sus hijos, víctimas de aquello y cruelmente asesinados, clamarán venganza después de que la justicia no haga su trabajo con uno de los criminales de guerra responsables de aquello. Desde el más allá, llega La Llorona como nunca la habíamos visto. Tercera película de su director, Jairo Bustamante, parte de una trilogía enfocada en tratar desde el punto de vista social e histórico temas difíciles del país, de las que dan miedo por más de un motivo. Creo, sin miedo a equivocarme, que también es capaz de elevar bastante el nivel de malestar y de angustia, nunca mejor dicho en este caso lo de elevar. Fall.
Después del fallecimiento de su pareja realizando escalada, una joven decide, junto a una amiga, superar los miedos provocados por el terrible suceso tiempo después, subiéndose a una torre de comunicaciones abandonada en mitad casi de la nada, a más de medio kilómetro de altura. Un lugar donde se van a ver atrapadas y donde es imposible comunicarse con nadie, y bajar parece una utopía. Hora y media de tensión con momentos impactantes que cada vez se pone peor, donde se van añadiendo nuevos peligros y se van reduciendo posibilidades de no morir ahí arriba. Una, sobre todo, interesante y novedosa idea en lo que a películas de supervivencia extrema se refiere, no apta para personas que sufran de vértigo o le tengan pánico a las alturas. The Lost Coast Tapes nos lleva junto a la cámara de un reportero de televisión, el cual pretende desentrañar la, para él, mentira de un investigador que afirma tener en su casa el cadáver de un Bigfoot. Pero de camino por los bosques enormes de California, él y su equipo se pierden, aunque ese no va a ser el mayor de sus problemas. Parece que un animal o algo similar comienza a acecharles. ¿Y si resulta que el investigador tenía razón y la criatura existe? Found footage con todos los clichés del estilo que os podéis imaginar, personajes incluidos, pero con bastante nervio, cierta originalidad a la hora de llegar a conocer al monstruo en cuestión, de perfecta duración y alguna que otra sorpresa que no nos esperamos al principio. Una historia de elementos clásicos sobrenaturales y con una leyenda similar a La Llorona. Tarahumara, llanto maldito. Un matrimonio que no pasa por su mejor momento, totalmente de lo contrario, decide pasar unos días junto a sus hijos en una pequeña cabaña en el bosque junto a un lago, intentando estrechar lazos y mejorar lo que parece destinado al final. Pero lejos de ser unas vacaciones tranquilas de silencio, relax y con un contexto ideal para volver a ser los que eran, una serie de sucesos inexplicables empiezan a hacer acto de aparición en el lugar. La presencia de una mujer parece rodear la casa y deambular por los alrededores, una figura en la oscuridad que llama a la puerta preguntando por su bebé y la cual, al ir a abrir, desaparece. Con claras influencias del cine norteamericano pero atractiva, sobre todo por esa entidad y ese cuento del folclore del país, algo siempre que mola mucho, Llanto Maldito es un cuento de fantasmas convencional de cuidada atmósfera y fotografía exquisita que sin inventar demasiado proporciona hora y media de terror resultón y funcional. Nos alejamos en el tiempo hasta un futuro cercano, donde la humanidad ha sido reducida al mínimo años después del nacimiento de un virus zombie que ha acabado con todo. Solo encontrar una cura parece poder detener el cronómetro que va a poner fin a la raza humana. Pandemic. Acompañamos a un grupo de protagonistas sobreviviendo en una devastada Los Ángeles junto a una doctora en busca de tal ansiada cura, pero claro, no va a ser nada sencillo. Alistándose en una misión en busca de suministros y gente no infectada, comienza el espectáculo. Con la perspectiva en primera persona gracias a las cámaras que llevan los trajes con los que deben evitar el contagio, la peli es una frenética y trepidante mezcla de acción y terror que no da tregua y que comienza rápidamente. Tensa, muy violenta, con momentos bastante explícitos, al grano. Una producción de serie B hecha por y para los fans del formato y de los zombies, y aunque no se te guardará en el corazón o en la memoria, oye, te lo hace pasar bien. Si os gustan las películas de terror con objetos malditos o de temática navideña, fijaos qué locura, disfrutaréis mucho esta peli. Una de las últimas sorpresas producidas en Francia que nos mete en una espiral sobrenatural a la que somos sometidos junto a su protagonista. The Advent Calendar, sí, el calendario de Adviento, el motor central del film al que una joven en silla de ruedas deberá hacer frente tras que una amiga se lo regale. Y es que el extraño juguete esconde mucho más, donde parece que tras cada ventana que se abre en él, este influencia de alguna manera la realidad con resultados negativos y macabros. Si por el argumento aún no termináis de querer verla, un desarrollo imprevisible en el que no dejan de pasar cosas hace que se mantenga a un buen nivel desde el comienzo hasta el final. Sin rodeos y bastante al grano. Un largometraje muy disfrutable para los fans del género, lleno de referencias y guiños a otras grandes de este. Aunque no estemos en Navidades, merece la pena acercarse a uno de los objetos más diferentes que recuerdo ha protagonizado una película de terror en los últimos años.
Puede que sea una película que diste mucho de las demás que vamos a ver durante el vídeo, pero es una rareza que siempre he tenido pendiente de traer al canal y creo que cuadra bastante por aquí, porque la parte del experimento es una de las que la dan forma, además de otras con elementos sobrenaturales esperables dentro de una buena producción de terror japonés. Además, Kyofu, de Sylvia Experiments, está dirigida por el bueno de Hiroshi Takahashi, guionista de joyas tan importantes como Ringu. Se nos cuenta cómo dos hermanas de pequeñas quedan traumatizadas y marcadas extrañamente para siempre después de ver una película. Pero la movida está cuando estas crecen y empiezan a recordar lo que sucedía. Su madre, una científica obsesionada con una investigación prohibida, intenta repetir un experimento que ya salió mal una vez, una especie de cirugía cerebral capaz de abrir una puerta, haciendo que el paciente no sea consciente de la realidad y pueda ver alterado todo a su alrededor con nuevos matices incapaces de alcanzar para el resto. Y todo con un trasfondo aterrador, cinta visceral y escondida dentro del terror asiático. Survival solitario con la presencia de un monstruo desconocido. ¿Qué puede haber más apetecible para darle al play? Esa es la idea principal y el desarrollo de Big Legend, un largometraje donde un joven ve cómo su pareja desaparece de una forma inexplicable mientras pasaban una noche en una pequeña cabaña en el bosque. Además, la idea de este incluso era pedirle matrimonio. Después de pasar un tiempo en un centro psiquiátrico por el trauma de lo sucedido, decide regresar al lugar donde perdió a su chica. Armado con un rifle, está decidido a averiguar quién o qué se la llevó. Nos encontramos ante una propuesta de bajo presupuesto y de argumento sencillo, pero tremendamente inmersiva gracias a ese escenario al acecho de eso que no sabemos qué es, pero que sí sabemos que acabaremos viendo. El ser humano contra lo imposible y contra eso que nadie cree. Poco diálogo, tensión y una segunda mitad que da lo que esperamos. Una oscura y claustrofóbica propuesta en la que somos testigos de primera mano de cómo se desata lo que podría ser una infección Z. Leaf Escape nos lleva junto a dos policías y a sus bodycams, los cuales reciben un aviso y se dirigen a unos túneles donde en principio viven decenas de personas sin hogar. Una vez allí dentro, serpenteando entre largos y oscuros pasillos, rincones donde la luz apenas llega y con tan solo la visibilidad que les ofrecen sus linternas, van a comprobar que las personas que allí habitan están muy lejos de ser lo que esperaban. Van a verse rodeados por algo que ha nacido en ese profundo agujero bajo tierra, donde es imposible pedir ayuda y donde detrás de cada sombra se esconde un peligroso y violento ser hambriento. Sobrevivir o evitar que esas criaturas alcancen la superficie y propaguen la infección. Seguramente la más asquerosa y repugnante, y es que sin duda estamos ante una peli no apta para los estómagos más sensibles. Bite. Una de las transformaciones más viscerales que podemos encontrar dentro del género, donde una joven, después de unas vacaciones, empieza a notar que algo ha cambiado en ella. Algo que pudo infectarla durante su viaje empieza a hacer estragos en su organismo, y lo que empieza como algo fuera de lo normal, con picaduras y ciertos hematomas en la piel, se torna algo muchísimo peor. Parece que puede estar transformándose en algo que la aleja un poquito más de ser humana. Lo dicho, fuerte, cruda, repulsiva, que no escatima en querer dar grima y en proponer una decadencia extrema y exagerada en su protagonista. Tiene muchas cosas que a los fans del terror nos encantan. Volvemos a dejar solo al ser humano en la naturaleza más salvaje, peligrosa y mitológica, porque Primal Rage coge la leyenda del Bigfoot y le da un toque diferente. Aquí el Sasquatch se mezcla con otras ramas del folclore antiguo de los nativos americanos y crea una criatura quizás más terrorífica que el propio ser que a todos se nos viene a la cabeza: Oman. Un pie grande 2.0, podríamos decir, que tiene atemorizado a todo un pueblo debido a los múltiples asaltos y brutales apariciones. Una pareja que viaja en carretera y que va a terminar donde no debía, va a verse sin salida en un extraño lugar, con extraños habitantes y una historia sobrenatural que van a transformar en realidad cuando se dan cuenta que son la presa del perturbador monstruo. Un survival de terror pequeño pero enormemente divertido, todo con efectos especiales prácticos muy resultones, sencilla pero directa, sin muchas florituras, con momentos gore explícitos y otros de alta intensidad. Irlanda y su mitología son una fuente inagotable de inspiración para el terror, y aunque la peli que tenemos delante sea norteamericana, aprovecha la magia del país para introducirnos en una leyenda, junto a una protagonista que no sabe dónde se mete.
Don't Leave Home nos presenta a una artista que crea esculturas de personas desaparecidas y es contratada para un nuevo modelo, viajando hasta allí, concretamente a una gran casa en la que habitó un pintor con un pasado turbio lleno de misterio y envuelto en rumores y voces que hablan de fenómenos que lo relacionan con el más allá, una de las posibles causas de su desaparición. Una inquietante historia que va a ir descubriendo cuanto más tiempo pasa allí y que mezcla el folk horror con el terror religioso y un lado paranoide muy potente, desdibujando su propio argumento mientras avanza y donde los personajes que vamos encontrando en el camino guardan grandes secretos, con un final polémico, muy abierto a interpretaciones y una gran fuerza en ese lore irlandés que sobrevuela constantemente. De las últimas sorpresas que me he encontrado en este terreno. Que te quitará la sed de por vida. Un falso documental brillante dispuesto a hacerte creer lo que sabes que es mentira, poniendo la piel de gallina por situación y el contexto que crea con una idea que no parece tan descabellada. The Bay es uno de los mejores mockumentary de todos los tiempos, una prueba de nervios extrema donde vemos como en un pequeño pueblo algo sucede con el agua, algo la ha contaminado y las consecuencias son realmente terribles. Un desastre ecológico que hace reventar una pequeña localidad de Maryland, donde mediante filmaciones de cámara, llamadas de emergencia, cámaras de vigilancia de hospitales, grabaciones policiales, programas de televisión y otros métodos narrativos se construye una aterradora historia de las que no dejan indiferente a nadie. Tiene una capacidad de dar miedo sin necesidad de mostrar el horror como el que estamos acostumbrados, tan solo enseñando lo que podría suceder en un supuesto tan difícil de concebir como, si entras a la peli, fácil de imaginar. Toda una experiencia que imagino habréis visto, pero si no, recomendación muy top. Un millón de gracias a los bichos, miembros del canal y a los mecenas de Patreon por seguir ahí dando amor y apoyo a esto. Se os quiere mucho y sois muy importantes. Y gente, que nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.